Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y a los que andaban fuera. Qué bueno que ya regresaron con bien. Dios los bendiga, hermanos. Y los que estamos aquí en la City, como quien dice, ¿verdad? Pues bienvenidos también. En estas parábolas, hermanos, lo que encontramos es enseñanza y también, obviamente, tiene que ver aplicaciones, lecciones. En las cuales obviamente están basadas en el propósito de la misma, sobre qué es lo que nuestro Dios nos quiere enseñar y a la vez también qué es lo que Dios quiere causar en el corazón de todos sus hijos, de todos sus creyentes, ¿no? Para que de esta manera nosotros aprendamos más precisamente del amor de nuestro Dios y que apreciemos y valoremos mucho más lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Okay? Esto lo decíamos también en esta parábola acerca del tesoro escondido, en Mateo 13, en el versículo que decíamos 44. Además, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ciertamente, desde un principio nosotros dijimos, hermanos, que el tesoro está escondido. Cuando se habla de algo, de un tesoro, se habla de algo que es sumamente, altamente valioso, que tiene un valor, podríamos decir, incalculable, ¿no? Por el contenido de su riqueza. Y es algo en lo cual uno se interesa demasiado, ¿no? Y es la manera de cómo Dios nos ve a todo ser humano. No en sí es el cuerpo, hermanos, porque recordemos que cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, y el alma
usted y yo padecemos, ir igual que usted y yo. Por eso la escritura cuando lo dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo es que explica el apóstol Pablo en decirnos tomando forma de siervo? Lo dice, hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición del hombre, dice, se humilló a sí mismo. En el sentido, hermanos, de que él mismo obedeció tanto a la palabra de nuestro Dios como al propósito suyo. El propósito de la redención del hombre, hermanos, no solamente era del Padre, sino también del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso él dice que él se humilló a sí mismo, pensando también en la redención suya y mía. Y cuando dice todavía, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero mire lo que añade Pablo, muerte. Dios, hermanos, repito, sabía que no solamente nuestra salvación iba a tener un alto costo, el cual implicaba un sumo, un inmenso, un intenso dolor, sufrimiento. El dolor de un padre al ver a su hijo despreciado, humillado, maltratado, injuriado. Todo lo que, todo lo que los judíos pudieron hacer, que les que la escritura que le encarnecía, le encarnecía. Encarnecer es causar un terrible dolor humanamente. Todo el dolor, todo el experimento de los dolores en la carne misma. Por eso cuando dice la escritura en Isaías capítulo 53, dice, experimentado en quebranto. Imagínense, experimentado en quebranto. Es decir, todos los dolores habidos y por haber, todos los sufrimientos en la carne, Él los sufrió, Él los padeció. Pues imagínense, hermanos, siendo lacerado o latigado en su espalda, una parte muy sensible, en donde caía el chicotazo y aquellas cuerdas, hermanos, traían así como garritas, como si fueran uñas, se quedaban atrapados en los nervios de la carne, con la misma carne y le daban el calor, más. Se traía trozos de carne. No solamente, hermanos, era un latigazo y dejaba una raspadita ahí, no, sino algo terrible, verdaderamente terrible. Todo lo que el Señor sufrió antes de morir. La cruz ciertamente fue inventada por los romanos, pero viene detrás de un diseño mucho más cruel, mucho más despiadado, mucho más sanguinario. Mucho más tiempo atrás lo que se hacía era que a los sobrevivientes de las guerras, los prisioneros, los empalaban, nos atravesaban un tronco con la parte de atrás de un costado de la espalda y a veces se salía bueno y nos empalaban. Él tenía una muerte.
cosa que Él nos pide que hagamos por Él es porque Él ya las hizo primero. Por algo el apóstol Juan dice, que antes de que nosotros le amemos, Él nos amó primero. Fíjense bien. Antes de que nosotros le amemos a Él, Él nos amó primero. Y Él nos amó, por algo cuando dice el apóstol Juan, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. De lengua me he hecho 3 tacos, como decimos en México, ¿verdad? Y están bien ricos. Es decir, el hablar es fácil. El hablar es fácil. El decirlo es fácil. Lo que importa son los hechos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si Dios, cuando Él decía a nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa palabra cree, hermanos, que es pisteos, implica que está en un tiempo presente y continuo, que hasta el día de hoy Dios nos sigue ofreciendo la salvación a través de Cristo mismo y nadie más. Porque Él fue el que dio el precio, el costo de la salvación. Y si digo que Él antepuso el gozo, la alegría, imagínense. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Sí? Cuando uno se llega a enterar con cosas que ojalá Dios nos guarde el momento, así que a uno de mis hijos le diga al doctor, ¿sabes qué? Tienes un tumor en el cuerpo y te quedan pocos días de vida. En ese momento una persona se desploma, se cae. Y esa noticia va a entristecer a toda la familia. Okay. Es un llanto o es una tristeza, hermanos, que no se puede quitar. Lo que puede aliviar un poco eso es la esperanza que a todo cristiano tenemos, que después de esto viene la vida eterna, que es segura. Okay. Pero para los que no tienen esa esperanza es algo terrible realmente. A donde voy, hermanos, cuando dice la Escritura, porque somos salvos, Efesios 2:8, porque somos salvos por gracia. ¿Ok? Y luego dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya se los pregunté una vez anteriormente en un estudio. Cuando leemos este texto de Efesios 2, versículo 8, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Según ahí lo que está diciendo Pablo, ¿cuál es el don de Dios? ¿Qué es el don de Dios? Se lo vuelvo a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que es el don de Dios? ¿La gracia o la fe? ¿Qué es? ¿La gracia o la fe? No los escuché. ¿Gracia? ¿Gracia? Para los que dijeron la gracia, se les abrió una puerta abajo de sus pies y fueron echados a los cocodrilos. Se equivocaron. Okay. No es la gracia, es la fe. Okay. Es la fe. Porque por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Dice, ¿y esto qué? O sea, la fe no
Es esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo viene la fe, hermanos? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Se acuerdan, hermanos, lo que hemos explicado con respecto a la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa la gracia? Un favor, eso es una traducción. Bien, mi hermana, ¿qué es? Agrado. ¿Qué? Agrado. Acuérdense que de esta palabra proviene lo que es carismático. Cuando usted ha escuchado, mira qué carisma tiene, ¿qué significa eso? Yo se lo dije una vez. A mí cuando estaba chiquitito estaba bien bonito. Yo no sé qué me pasó ahora. Pero me decían, mira qué niño tan carismático. ¿Ok? Entonces, de esa palabra carismático, qué agradable, qué simpático, qué bonito. ¿Okay? Qué agradable sobre todo. ¿Ok? Entonces, es precisamente el agrado. Entonces, cuando dice la escritura, porque por gracia soy salvo, significa por agrado de Dios. Dios se agradó, Dios se complació, Dios se deleitó, Dios se gozó en otorgarnos la salvación, aún a sabiendas el costo que iba a tener la muerte de su hijo. Pero mire, de qué manera iba a sufrir y a morir su hijo. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. El Señor sabía, hermanos, cuando llegó el momento de ir a Jerusalén, la escritura dice que él, hermanos, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aún sabiendo lo que le iba a pasar, lo iban a tomar preso, lo iban a mal juzgar, lo iban a empezar a golpear, a torturar, a masacrar, hermanos, a humillar. ¿Okay? Aún cuando lo llevaron con los soldados en el pretorio, empezó a hacer también sufrimientos, corona de espina. Imagínense, pasa una corona de espinas. El haber recibido golpes con los puños cerrados, hermanos, en su rostro. A veces las películas que ponen, que han hecho del rostro de Jesús, eso no es nada, hermanos. El rostro del Señor quedó desfigurado, los pómulos hinchados, los ojos cerrados, los labios rotos. El rostro del Señor ya no se identificaba, hermanos. Todo lo que sufrió el Señor, hermanos, todo ese calvario, todo ese martirio agonizante, y luego todavía cargar esa cruz. Por eso que no podía, tuvieron que decirle a un tal Simón que le ayudara, porque ya toda su fuerza ya estaba casi al punto de la resistencia. Y lo todavía ser crucificado. Y lo todavía decían, a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Bájate, desciende y demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Y todos los milagros que hizo, ¿qué? No fueron suficientes. Pero el Señor dice, precisamente en Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando el Señor nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible esto? Que yo esté pasando por hambre, que esté pasando por tribulaciones, que esté pasando por problemas, por angustias, etcétera, etcétera, y que todavía esté jejeje, jajaja. Es imposible. Para los que no han entendido nada, es imposible. Pero para los que hemos entendido, hermanos, aprendido del amor de Dios, todo
le es posible. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Okay. Entonces, démonos cuenta, por eso el apóstol Pablo cuando hizo traer a los ancianos de Mileto hacia Éfeso, y él ya tenía una revelación de parte de Dios, hermano, de parte del Espíritu Santo. Como la revelación que se le dio a Moisés también, hermano, en el desierto para el pueblo de Israel. Ustedes, Dios le decía a Moisés al pueblo, ustedes me van a ser infieles, me van a traicionar y yo los voy a castigar y van a ser desterrados de este lugar, van a ser llevados en cautividad, van a estar en cautividad por 70 años. Pero cuando ustedes clamen a mí de nueva cuenta, si ustedes claman a mí honestamente, sinceramente, con un corazón dispuesto a obedecerme, yo estaré ahí para hacerlos volver. Pero Moisés les decía esto va a pasar, y pasó. Lo mismo con el apóstol Pablo cuando hizo traer a estos ancianos de Éfeso a Mileto, hermano, le dijo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia ¿qué? Sangre. Por su propia sangre. ¿Cuál fue el precio de la iglesia, hermanos? ¿Cuál fue el precio del tesoro escondido? ¿A qué fue este hombre? A dar su vida, hermanos. A dar su vida. Pagar con ello. Fuimos comprados por precio, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio que estaban transgrediendo la ley de nuestro Dios, que estaban en pecado. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones. Aún en 1 Corintios capítulo 3 dice, porque todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Se da cuenta? Cuando precisamente alejará a mis hijos, les advertía sobre las costumbres, tradiciones que una vez se encuentra uno en el colegio, en la universidad, que se empiezan a poner aretitos aquí, que acá, y que empiezan con monitos y todo, tatuajes y todo, hermanos. El cuerpo es el templo de Dios. Y lamentablemente a veces les cuesta trabajo entenderlo. El templo es el cuerpo es el templo de Dios. Y aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esta vida ya no me pertenece, ya no es mía. Su vida, mi hermanita, mi hermanito, ya no es suya. Entendámoslo. Ahora le pertenece a nuestro Dios. Mi cuerpo ahora le pertenece a mi Dios. Es como si usted agarra un spray, clac, 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 lo mueve y se va al edificio de la City que está ahí por ¿qué es la, cómo se llama? La calle principal. Bueno, usted sabe dónde está ahí el palacio, ¿no? De la City, ¿no? ¿Verdad? Ahí en el mero centro de Forward. Y agarra ese de spray y se pone a rayar. ¿Hacer cómo se llama? Graffiti. Aunque sea una arte y lo que usted quiera, ¿verdad? Pero si un policía lo ve, ¿qué cree que va a pasar con usted? Va a ser arrestado. ¿Por qué? Exactamente, está destruyendo propiedad privada y usted va a ir a la cárcel. Okay. Esta es una propiedad privada que ahora le pertenece a Dios, que tuvo un alto costo. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él se ofreció, por eso dice en 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 17 en adelante. Okay. La sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice. Por amor a ti, a mí, mi hermano, a todos nosotros. Y a veces yo escucho estas cosas de decir que este hermano que sea expulsado. O sea, Pablo dice que los saquemos así de fácil.
No, hermano, comunión, el hecho de que ninguna persona, ningún miembro puede ser corrido de la iglesia. Lo que Pablo hace mención a algo muy similar cuando hay un problema entre dos hermanos y uno no reconoce su falta, cuando ya se pasó por ese proceso, habla con él. Si le has ganado, qué bueno. Si no, lleva 2 o 3 testigos. Y si no lo oyere, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, córranlo. ¿Dice así? No dice así. No dice córranlo, sáquenlo, ténganlo, considérenlo como un gentil o un publicano. Es decir, como un pecador. Es como cuando un militante, un militar, hermanos, abandona su puesto de guerra o de vigilancia y se da cuenta, sus supervisores lo mandan a traer, y esta persona tenía ya condecoraciones y aparte su uniforme y todo. ¿Sabe lo que le pasa a este soldado, hermanos? Aún así con sus ¿cómo se dice? Condecoraciones, le despojan, le quitan esas condecoraciones. ¿Ok? Le quitan todo lo que trae en su uniforme, le quitan el uniforme, le despojan de todo, hermano, porque no es digno de portar un uniforme precisamente que representa una institución justa. El ser despojado precisamente de eso es una humillación, es un castigo y es una humillación. Por eso cuando un hermano no se arrepiente, está mal, hermano, no se le puede permitir ni siquiera hacer una oración, porque su oración no va a llegar ni al techo. No puede ni siquiera dirigir un canto, ni dirigir la cena del Señor. Nada, no puede participar en nada. Podrá hacerlo ahí sentadito, pero ni aún estando ahí no hay ningún beneficio para él si no se arrepiente de su pecado y se vuelve a Dios. Pero el Señor dice, tenlo. Es con la esperanza de que tal persona oiga y se arrepienta. ¿Ok? Pero uno no puede decidir, porque yo no soy el que dio el precio por la iglesia. Es Cristo. Él es el único quien tiene la autoridad. Por algo en Apocalipsis él decía, ojalá fueres frío, de tener un carácter templado, fuerte. O ojalá fueses caliente, un espíritu fervoroso, animoso en las cosas de Dios. Pero cuando no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, la tibieza, hermanos, provoca que el estómago se te revuelva y me provocas náuseas y vómito, y te vomitaré de mi boca. Solo Él, lo puede hacer y lo va a hacer en su momento. ¿Se acuerdan que hablamos en cuanto a la parábola del trigo y la cizaña? A su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo precisamente? Que el valor, el costo de este tesoro, hermanos, iba a tener también un alto costo, el sacrificio. ¿Ok? Es por eso que él estuvo dispuesto a darlo todo, hermanos. Darlo todo de él para poder obtener este tesoro. Y dice la escritura en Mateo capítulo 13, versículo 44, una vez que lo encuentra, lo deja, ciertamente no era necesario. Después dice, y lo esconde de nuevo, gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Haciendo mención al campo donde estaba el tesoro escondido. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Si su salvación tuvo un alto costo, un altísimo costo, y ya implicamos
no es solamente gratis, hermanos, y ni aún a nosotros. Ciertamente nosotros no tuvimos que pagar por nuestra salvación, no podíamos hacerlo, porque éramos pecadores. Era uno quien tenía que dar el pago y tenía que ser un ser puro, limpio, santo, sin mancha alguna. Por algo el Señor desde tiempo atrás, Él nos hablaba en cuanto a eso. Desde los primeros días, que cuando a Caín y Abel le iban a ir a adorar, tenían que hacerlo ofreciendo un cordero limpio, sano. Okay. Aún en el tiempo de Noé, cuando Noé salió del arca, hermanos, ¿qué fue lo que él le ofreció a nuestro Dios en agradecimiento por la salvación? ¿Qué fue lo que le ofreció Noé? ¿Un holocausto? Sí, ¿de qué? ¿Qué le ofreció Noé? Hay que leer la Biblia, hermanos. Hay que leer más la Biblia. ¿Okay? Animales y no cualquier animal, animales puros, limpios, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, mire, vaya conmigo. Génesis capítulo 7, perdón, a ver, déjame ver. Es Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Ya se me está olvidando la cita. Génesis 8. Versículo 20. Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero ¿qué fue lo que ofreció Noé? Animal limpio y de toda ave limpia. Limpio, limpia. ¿Qué significa eso? Puro. Ok. Puro. ¿Por qué? Porque está adorando a un Dios puro, santo. En el tiempo de Noé, en el tiempo de la gran liberación, ¿qué fue lo que el pueblo tuvo que sacrificar? Un cordero de la Pascua, ¿verdad? Y el cordero tenían que conservarlo con ellos durante 10 días. ¿Qué significa el número 10? Un tiempo completo. ¿Okay? Un tiempo completo. Y tenían que conservarlo puro, limpio, que no se les quebrara ningún hueso, que no se les enfermara, que no perdiera ningún ojo, nada. Tenían que conservarlo perfecto, en perfecto estado, para en el momento en que le agarraran la cabeza, hermano, y en holocausto a nuestro Dios. Hablando precisamente de mucho tiempo atrás que nuestra salvación iba a tener un alto costo, el Cordero de Dios. ¿Okay? Ahora el punto es este. Si hemos aprendido, hermanos, que nuestra salvación tuvo un alto costo, ¿qué debemos nosotros hacer al respecto? Ya nuestro Dios nos está enseñando esto maravilloso, esta perla tan preciosa. Su salvación tuvo un alto costo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Dios mediante lo vemos la próxima semana, ¿ok? Porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a tomarnos un receso, un descanso, hermanos. Luego rezamos a la adoración a nuestro Dios. Vamos a saludarlos los unos a los otros. Nomás no se nos emocionen. No platiquen mucho. Dios los bendiga, hermanos.